Los comentarios, opiniones u otros mensajes emitidos por los participantes de los programas que se transmiten en la vía.cr son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente compartidas por este medio. Bienvenidos a un episodio más del podcast de Historia de Costa Rica. Mi nombre es Gabriel Cerdas. Y por acá Luis Martínez. Es un gusto tenerlos aquí en un episodio más. Hoy para hablar lo que fue el Memorándum del Miedo. Entonces vamos a abarcar un poco de lo que fue esta carta, ¿verdad? Que envió el vicepresidente de ese momento, de Óscar Arias, y de todo lo que se vio implicado, ¿verdad? En eso. Sí, correcto. Bueno, sí, decidimos traer este tema por dos cosas. Uno, por la implicación histórica de lo que fue el Tratado de Libre Comercio. Fue la primera vez en la historia y la única que hemos hecho un referéndum para aprobar una ley, en este caso un Tratado de Libre Comercio. Fue la primera vez en que en realidad se vio el uso de propaganda política directa, tanto en medios de comunicación escrita como en medios televisivos. Y quisimos traer el Memorándum del Miedo, que fue básicamente, en resumen, un correo que le manda el entonces vicepresidente, don Kevin Casas, a Óscar Arias Sánchez, para darle un poquito como de ideas de cómo podían abordar el tema del TLC. ¿Por qué traer este tema? Bueno, más allá de que uno esté a favor o en contra del TLC, yo creo que lo más importante era traerlo para hablar de qué tan necesario para nosotros es conocer la historia inmediata, porque estamos hablando de que esto es del 2007, y sobre todo para ver cómo dentro de un evento histórico tan importante como fue el referéndum y como lo fue todo, tuvimos ¿cómo decirlo? Este momento o este hecho que fue en ese momento épico. Es decir, claro, para los que lo pudimos ver, ¿verdad? Ya entrando un poquito en tema, para los que estábamos ahí en el 2007 ya con uso de razón, sí. Que me imagino que mucha gente aquí estará con uso de razón. No, y que puedo votar. Bueno, yo obviamente no pude votar. Yo tenía como 11 años, 12 años, entonces obviamente, y más o menos me acuerdo. Sí. Obviamente ahí todas las manifestaciones y todo eso que hubo en el sí, ¿no? Y los corazones, ¿verdad? Los corazones, que al final... eso es exactamente, de hecho, o sea, fue la primera vez, para los que lo pudimos ver, que se usó propaganda como tal, digamos. Ya cuando uno estudia un poquito lo que es el tema de la propaganda y cómo busca cambiar la percepción pública con referente a algo político, y que se logró, ¿verdad? En el sentido de que al final logró ganar el sí. Se aprueba. Por muy poco margen se aprueba el Tratado de Libre Comercio. Y bueno, al final de este episodio pues hablaremos un poquito no del TLC, porque eso es historia que ya no se puede cambiar, no se puede hacer nada, pero sí pues cómo se ha percibido después de eso, ¿verdad? En este caso vamos a entrar a hablar del Memorándum del Miedo directamente. Esto fue un documento que envió don Kevin Casas y Fernando Sánchez el 29 de julio de 2007. Uno el vicepresidente, Kevin, y otro un diputado de Liberación. Correcto. Al señor Óscar Arias Sánchez, que era entonces presidente de la República. Él fue presidente en el 2006-2010. 2006-2010. Liberación Nacional. Por el Partido de Liberación Nacional. Segundo mandato, era su segundo mandato como presidente. Y este documento, que consta de 9 puntos, lo que hablaba era decirle a don Óscar cómo lograr qué se necesitaba para que él sí ganara. Sí. Básicamente. Para incitar a la población a que votara por el sí. Inclusive, esto fue muy polémico porque, bueno, también lo hablaremos al final, hubo juicios relacionados a esto, ¿verdad? Sentencias en los ámbitos judiciales sobre este tema, que también las vamos a mencionar, pero que queremos especialmente, más allá de todo lo que envolvió a todo esto, queremos centrarnos en el texto, porque podemos apreciar cómo este texto podría ser utilizado el día de hoy para muchas cosas. Entonces, entrando en materia, comienza la carta, vamos a ir leyéndola textualmente y comentándola. Igual, por favor, agradeceríamos profundamente que en los comentarios, sea cual sea su posición política, sea cual sea su opinión,
déjela respetuosamente, pero comenten. Queremos saber qué opinan ustedes porque... Sí, que haya un debate sano Sí, y que y escucharlos, ¿verdad? Aprovechar Correcto. este espacio que estamos poder teniendo leerlos acá. ahí y sobre todo aprender, ¿verdad? Porque vamos a hablar desde nuestro punto de vista, pero también queremos ver como el diferentes puntos de vista de nuestra comunidad. Entonces comienza la carta así. Dice, estimados don Oscar y don Rodrigo. Este don Rodrigo es don Rodrigo Arias, el entonces ministro de la presidencia y hermano de don Oscar Arias. Y ahorita presidente, presidente de la Asamblea. De la Asamblea, ¿es cierto? Luego de una larga conversación el día viernes 27 de julio de 2007, tras participar en un debate sobre el TLC en San Isidro de Heredia, una actividad que resultó muy reveladora, hemos decidido hacerle llegar este memorándum, que puntualiza algunas acciones que estimamos convenientes para activar cuanto antes la campaña a favor del TLC. Evidentemente, no son las únicas que habría que hacer, pero pensamos que son importantes. Entonces, el contexto es el siguiente. Se reúne don Kevin Casas con un grupo y deciden hacer este documento. Se lo envían a don Oscar y a don Rodrigo y los puntos son básicamente ideas para que la campaña del sí se active inmediatamente. Esto hay que recordar que el referéndum fue hasta 2008, prácticamente más de un año después de esta carta, que fue en julio. Fue 2007, ¿no? El memorándum, perdón, el referéndum. Sí, 7 de octubre de 2007. Ah, ok, el 7 de octubre del 2007, Ajá. perfecto. Entonces estamos hablando que fue en julio, agosto, septiembre, octubre, 3 meses antes de realizarse. Y hablan de cuanto antes activar la campaña. Y empiezan. El punto número 1, establecer un comité de estrategia de la campaña del sí. Y explica don Kevin en el mismo documento. Esto quizás es lo más urgente de todo. En este momento no hay una orientación clara de lo que hay que hacer para ganar, cómo hacerlo y con quién. Pero peor aún, no hay un mecanismo establecido para tomar esas decisiones. Lo que hay a medias es pura estructura operativa y pura respuesta táctica, más no estratégica. Ese vacío ha sido llenado con las decisiones, o la ausencia de ellas, tomadas por el grupo de comunicación, lo que claramente es insuficiente. Es esencial que el presidente de la República y el ministro de la Presidencia formen parte de ese comité. Que eso fue gran parte de la polémica que tuvo, porque más allá de la posición que tuvieran don Oscar y don Rodrigo, y que obviamente era el sí, ¿verdad? que eran muy sí, no lo veían necesario tener que ellos formar parte. No, y me imagino que legalmente se ve mal. O sea, legalmente, y la libertad de expresión les permite al presidente pues prácticamente declarar lo que él guste. Sin embargo, éticamente se veía mal y creo que todavía aún se vería mal que el presidente tomase parte de un evento tan importante. Sí. Correctamente. Punto número 2. Construir una coalición social a favor del TLC. Dice, aquí transcribimos lo que uno de nosotros escribió hace ya casi 3 años en un memorándum dirigido a Marco Vinicio Ruiz, que se llamaba, el debate no lo va a ganar el gobierno ni lo van a ganar los empresarios solos, pero lo puede ganar una coalición. Y ahora comienzan ya otra vez a escribir. Uno de los graves errores que han cometido los sectores favorables del TLC ha sido delegar su defensa a las negociaciones del acuerdo y en general en el gobierno. Aún antes de los recientes escándalos que han minado la confianza en el estamento público, los niveles de credibilidad del gobierno eran ya muy bajos y probablemente insuficientes para conferir legitimidad a un proyecto tan controversial. El propio don Kevin sabía que esto estaban feos. Estaba difícil. El país estaba dividido. Eso es algo que hay que dejar muy claro. Sí, porque al final ya y el sí ganó con un 51.22% y el no con un 48.2%. Entonces obviamente se ve que estaba dividido. Dividido. Si hoy en día vemos un poco de división en algunos temas, es que ahí el país estaba literalmente importante, dividido. hubo un 59.2% de participación. Entonces fue bastante, ¿verdad? La prensa tuvo mucho que ver también. Sí. Seguían y decían, formar una coalición y hacer que la defensa del TLC sea una obra colectiva es crucial, no solo para superar esta tarea de legitimidad, sino para evitar que la discusión acuse el mismo desbalance que fue ampliamente visible durante el conflicto del combo en el año 2000. Aquí don Kevin se refiere al famoso combo del ICE,
que si recordamos ha sido el movimiento social que más personas ha llevado a las calles prácticamente en nuestra historia registrada, ¿verdad? Sí, reciente. Sí, correcto. Es vital demostrar que en la discusión sobre el TLC hay dos bloques amplios de interés, y eso supone que los sectores favorables, que tienen intereses nada difusos y tan intensos como los de los opositores, deben ser organizados y articulados. Esto es esencial para que la discusión sobre el TLC no corra con la misma suerte que el combo. Y terminaba diciendo, la importancia de este punto no puede solayarse. La campaña sobre el TLC se está convirtiendo en lo que nunca debimos haber dejado que se convirtiera, una lucha entre ricos y pobres, y entre el pueblo y el gobierno. La coalición que tenemos en contra es formidable. Universidades, iglesias, sindicatos, grupos ambientales, etc. Y del otro lado, a favor del TLC, solo están el gobierno y a medias, los grandes empresarios. Así no hay forma de ganar. Es urgentísimo meter en la campaña por lo menos a los pequeños empresarios, a los solidaristas y a los que puedan del cooperativismo. Y cuando decimos meter en la campaña es simplemente que aparezcan por todo lado la cara de algunos de sus líderes. Obviamente, si esos líderes además pueden efectivamente controlar parte de estos movimientos sociales, pues tanto mejor. Cierto es que en el solidarismo, es de esos movimientos sociales, ya te digo bien, cierto es que en el solidarismo en particular, quiero decir que don Kevin se comió muchísimas comas y puntos en este documento. Y si esto llega a don Kevin, lo siento don Kevin por decirlo, pero es que es cierto. Y si usted lo lee, lo sabrá. Hay que darle presencia en medios a algunas caras del solidarismo y ello mismo los irá convirtiendo en líderes. ¿Quién era Eugenio Trejos en el país hace 6 meses? Es la exposición en medios lo que lo ha convertido en un líder nacional. Esto es propaganda pura y dura. Esto es propaganda pura y dura, y los que hayan estudiado algún tema de publicidad o cosas así en la U podrán ponerlo en los comentarios. Esto es propaganda pura y dura. El hecho de recordar que la propaganda que fue iniciada por el César en Roma, de poner caras en todo lado de él para que la gente lo aceptara, pues básicamente fue la misma estrategia que don Kevin quiso usar aquí. Sí, al final de ahí tenía bien claro que de los sectores que estaban a favor y en contra, ¿verdad? Izquierda, derecha, de cada uno jalaba por su saco, dependiendo a lo que... A su lobby, ¿verdad? Sí. Luego viene un tercer punto más corto y dice, gestionar un receso en la Asamblea Legislativa. La campaña necesita con urgencia presencia en todas las comunidades del país. Dictar un receso en la Asamblea es clave para sacar a nuestros diputados, que son más que los de la oposición y que no enfrentan ninguna limitación para hacer campaña, a las comunidades, para organizar la campaña de a pie. Es evidente que esto no puede tener algún costo para el avance de la agenda legislativa, pero en este momento ese es un problema de tercera orden. Lo primero es, evidentemente, ganar el referéndum. En todo caso, en este momento la agenda legislativa no está caminando por falta de quórum. Eso nos deja en el peor de los mundos. La prensa hace al PLN responsable de la falta de quórum. Mientras la oposición, y aún muchos de nuestros aliados, no es vista como responsable y anda haciendo campaña. Además, la continuación de las negociaciones en sede legislativa nos expone a constantes chantajes de nuestros aliados legislativos que terminan reflejándose en la campaña del sí. Quiero decir que cada vez que hago así es porque don Kevin cuando escribió puso las comillas. Okay, no es idea mía, sino es que literalmente el texto está así. Exacto. Incluso intentaremos poner en las ¿cómo se llama? En la parte de abajo, Sí, podemos adjuntar el documento para que lo puedan leer, sí, claro. que se está leyendo tal cual, textual, ¿verdad? Y bueno, aquí el tema aquí fue polémico porque, pues, recomendarle al Ejecutivo que se tomen acciones en el Legislativo sí, está bravo, no estaba bien, ¿verdad? No. Incluso él mismo acata que dice, los otros diputados se fueron y andan haciendo campaña, solo están yendo los de Liberación a la Asamblea y son los que están culpando por falta de quórum. O sea, hay que ver que también fue un estudio no solo de, ok, vamos a hacer la propaganda, sino cómo cubrir también a nuestros partidarios de los ataques, ¿verdad? Porque hay que entender algo también. Tal vez en el 2007 no existían las redes sociales como existen ahora, sí, no. pero los ataques de la prensa escrita tenía mucho más poder. Claro. Todo lo que se viese en la tele y en la radio tenía mucho más poder, porque también espacios incluso como que son técnicamente neutrales, ¿verdad? No existían.
Y entonces, pues claro que lo que se pusiese en los periódicos y en la televisión era lo que al final mermaba la opinión pública. Ahora pues hemos visto que no, ¿verdad? Que puede ser que un canal te diga una cosa, el periódico te dice otra, pero vos ves en redes sociales otra, entonces Sí, ahí sí. generas tu propio criterio. Cuarto punto. Formalizar una alianza con los alcaldes municipales, particularmente los del Partido de Liberación Nacional. Esto es decisivo y por similares razones que lo anterior, necesitamos presencia en todo el país. Existe una carta firmada por 72 alcaldes que no es, en absoluto, desdeñable. En ella ofreciendo su apoyo al TLC. Esto es importante mencionarlo. 72 alcaldes de los en ese momento 80 por ahí. podía haber en ese momento, alcaldes estaban a favor del TLC. El contenido de la carta tiene elementos descartables, otros enteramente negociables y otros francamente positivos para el gobierno. Por ejemplo, el apoyo explícito que ofrecen para la reforma tributaria. Es vital responder adecuadamente a esa carta, responder pronto y responder en un gran acto público. Pero hay que hacer algo más, particularmente con los 59 alcaldes del PLN. Quiere decir, los apoyaron 72, de esos 72, 59 o sea, eran de Liberación Nacional. Hay que hacerlos responsables de la campaña en cada cantón y transmitirles con toda crudeza una idea muy simple. El alcalde que no gana su cantón el 7 de octubre no va a recibir un 5 del gobierno en los próximos 3 años. Así está escrito. Sí. Y lo pueden leer. Bravo, o sea, Continuamos. No, poco que comentar de sí, eso. sí. El mismo razonamiento puede aplicarse a los regidores, a quienes se puede hacer responsables de distritos específicos. En este último, que tengan posibilidades reales de seguir siendo regidores o de llegar a ser alcaldes o diputados. Ello no solo porque el desempeño del Partido Liberación Nacional en la próxima elección se verá muy afectado por el resultado del referéndum, sino porque esta elección va a servir para que las autoridades superiores de Liberación califiquen quién tiene madera de dirigente y quién no. Aquí pues estaban hablando del partido propio y dentro del partido propio pues podían hacer lo que quieran, ¿verdad? Si quieren sacar a sus regidores y cosas así, pues podían hacerlo. Entonces por acá, muy bien. Bueno, recordar que en el 2010 vuelve a ganar Liberación Sí. con doña Laura Chinchilla Miranda. Muchos dirigentes locales no se están metiendo en la campaña para no quemarse, entre comillas, antes de la próxima elección. Así que ya saben que el término quemar y quemarse viene desde hace 16 años. El razonamiento tiene que ser exactamente el contrario. El que no se mete de lleno se quema. Lo que está en la base de esto no es asunto más profundo e importante. Es urgente extender el círculo de la gente que se está jugando el pellejo en este referéndum. En este momento existe entre nuestros aliados dentro y fuera de Liberación una actitud generalizada de indolencia. Como si pensaran que el único afectado por una derrota sería el presidente. Es vital que entiendan que ellos van a salir directa y gravemente perjudicados. Termina aquí, don Kevin. Punto 4 es ese. El punto 4, todo eso era el punto 4, donde él deja claro que los partidarios de Liberación Sí, Nacional, alcaldes sobre todo. ajá, Que si no- alcaldes y regidores, pues no tenían opción de decidirse el sí o el no. Aquí también fue criticado básicamente porque más allá de pertenecer a un partido, pues estaba la opción de que el voto fue secreto. Es decir, no sabemos si esos 59 alcaldes votaron por el sí. Sí, sí, O pero me imagino que de ahí tenía que haberles dejado bien claro de que tenían que hacer algún tipo de campaña con los regidores o demás, comunidad, para que la población se viera influenciada por el sí. Sí, claro. Porque ahí está diciendo bien claro de que si no hacen nada, Ujú. o sea, no van a recibir Presupuesto fondos, sí. por los próximos 3 años. o sea, qué Em, putas. Vamos a ir en este video también, ojalá adjuntando como imágenes de lo que salía en la prensa, porque es increíble ver cómo sí, se usó mucho presupuesto para ese Sí. tipo de propaganda. Claro. Quinto, oficializar el apoyo del Partido Liberación Nacional. Para construir la coalición social antes referida nos queda desafortunadamente muy poco tiempo. 3 meses eran. Lo que tenemos en la mano es algo bastante menos potable, pero útil. Una coalición política. Y eso implica meter de lleno al Partido Liberación Nacional, que es por mucho el actor más importante de esa coalición. Con excepción de la fracción legislativa, hasta ahora el papel de los órganos del Partido Liberación Nacional en apoyo al Tratado de Libre Comercio ha sido excesivamente comedido. No hay un solo pronunciamiento oficial de Liberación en favor del Tratado de Libre Comercio.
ni una directriz clara hacia la estructura del partido. Eso ha creado una gran confusión en la dirigencia, que sabe bien, además, que hay una parte del partido que está en contra del Tratado de Libre Comercio. La estructura oficial del Partido de Liberación Nacional, y pone entre paréntesis directorio y comité ejecutivo, tiene que salir hablando inequívocamente en defensa del Tratado de Libre Comercio, en el sentido de que uno de los principales ganadores o perdedores del referéndum va a ser el Partido de Liberación Nacional. Aquí, pues igual, siguen hablando de cuestiones internas del Partido de Liberación Nacional y sobre todo la idea de que dentro del propio partido, pues lo que decimos, ¿verdad? Sí, hay Para gente que que ella con el no. Claro, porque mucha gente dijo, voy a votar por el no, y votó por el sí. Y mucha gente dijo, voy a votar por el sí, votó por el no. Y prueba de eso, unos resultados tan tallados. Es que yo creo que usted hace una encuesta entre sapricistas y liguistas y no sale tan tallado. Ya te lo digo yo. Sexto punto. Este es tal vez el punto como que más se extendió, porque es tal vez el que le da el sentido a su nombre. Estructurar y lanzar campaña masiva en medios de comunicación. Punto 6. Más allá de lo que se puede hacer en las comunidades y en las empresas, es tan poco el tiempo que queda que no hay que tener pudor alguno en saturar los medios de comunicación con publicidad. Y precisamente por el corto tiempo es imperioso dirigir la campaña en dos direcciones. 1. Desbancar la idea de que está en una lucha de ricos contra pobres. Eso requiere escoger muy bien los rostros de la comunicación masiva del sí y utilizar casi exclusivamente trabajadores y pequeños empresarios. Asimismo, debemos subirle muchísimo los decibeles y la presencia mediática y discursiva a la agenda social del gobierno. Este punto es claro, pues, como él bien leía atrás, los que estaban más a favor del no eran los sindicalistas, los grupos populares y tal y tal. Y pues él lee muy bien y dice, no, hay que romper eso y tratar de llevarlo a que todos, en este caso, es todos contra todos. Sí. Y punto 2, estimular el miedo. Así, tal cual. Literal, lo pueden ver. Estimular el miedo. Ese miedo es de 4 tipos. 1. Miedo a la pérdida del empleo. Aquí pareciera muy recomendable utilizar intensivamente testimoniales de gente muy sencilla y en situación precaria que puede perder el empleo o ya lo perdió como consecuencia de la no aprobación del Tratado de Libre Comercio. Esto además es vital para reforzar la idea de que esta no es una lucha de ricos contra pobres. Del mismo modo, es posible que en regiones específicas tengan un gran impacto visibilizar los casos concretos de empresas que han postergado inversiones, que han recortado turnos o que se están considerando irse del país por la aprobación del TLC. Hay que dejar también algo claro. Esto sí estaba pasando. Y los que teníamos... Sí, anteriormente y después de la aprobación. Correcto. También se fue empresas. El tema de las empresas sí estaba y sí es cierto. Y sí había en el momento mucha incertidumbre por lo que iba a pasar. Sí, por la competencia. Y pues claramente la primera lectura es aprovechémonos de esa incertidumbre y pues metámosle miedo. Pero viene el punto 2. Punto 2. Miedo al ataque a las instituciones democráticas. Es crucial convertir el sí en equivalente con la democracia y la institucionalidad. Es lo que decía Eduardo Ulibarri, hay que ir llenando el sí de un contenido de valores y no en equivalente de la violencia y la deslealtad con la democracia. Aquí hay algo muy importante y es que esta campaña ya dejó de ser racional y en consecuencia sobre el contenido del TLC. Así, el argumento de la defensa de la democracia es el único recurso que nos queda para movilizar la emoción de la gente que está a favor del TLC. No importa el año, Costa Rica siempre va a poner la democracia como un estandarte. Sí. Como un estandarte. No me toco cualquier cosa, menos la democracia. Está diciendo que dejó de ser racional, ¿verdad? O sea, están desesperados. Ya está. Y bueno, y en ese tiempo era así. O sea, pasa muy parecido como ahora en ciertos temas donde ya los números y los datos dejan de estar en la mesa. Se tiran al piso y bueno, matémonos. Simplemente a ver quién insulta mejor que el otro. O quién se aburre primero. Dice, en este momento la gente que está a favor no solo no tiene motivación alguna, sino que se siente intimidada por la motivación que muestra la gente del no. Hay que entender una cosa, nadie está dispuesto a morir por el libre comercio, pero tal vez sí por la democracia.
hay que darle una motivación ética y no solo instrumental al sí. Él lo leyó muy bien. Si aquí nos matamos por algo, ya lo hemos demostrado, es por la democracia. Entonces, pues quisieron tirar el sí como a ese lado. Bien leído desde el punto de vista social costarricense. Lo lograron, no sabemos, ¿verdad? No porque- creo. Ahora que vamos a leer los resultados al final, a ver si esto tuvo razón o no. Miedo a la injerencia extranjera con el no. Hay que restregar por todas partes la conexión del no con Fidel, Chávez y Ortega en términos bastante estridentes. Es posible que este tipo de campaña pueda incomodar a alguna gente, pero es casi seguro de que puede tener un impacto considerable en la gente más sencilla, que es donde tenemos los problemas más serios. Y poco nada que agregar. Sí. Y está escrito tal cual. Cuarto, miedo al efecto de un triunfo del no sobre el gobierno. Todas las encuestas detectan un grado importante de satisfacción con el presidente y el gobierno. Eso es cierto. Eso también es cierto. Don Oscar gana bien y don Oscar durante su gobierno tuvo técnicamente buena aprobación de la gente. Mucha gente simplemente no ha hecho la conexión de que un triunfo del no en el referéndum dejará al gobierno en una posición precaria. Con ingobernabilidad precaria, con su efectividad totalmente reducida y al país en una situación de ingobernabilidad. Esa conexión hay que inducirla. Este es un argumento que solo funcione para ciertos sectores, pero puede ser muy efectivo sembrando la duda. Hay 3 preguntas que debemos sembrar en la mente de la gente que pueden hacer que les tiemble el dedo si están pensando votar por el no. 1. ¿Están dispuestos a poner en riesgo la estabilidad económica que casi todo el mundo conoce como un logro del gobierno? 2. ¿Están dispuestos a volver a la época de Abel, cuando no gobernaba nadie, no había ningún sentido de rumbo y no pasaba nada en el país? Le tiraron a don Abel también. Le llevó su palito a don Abel. Y 3. ¿Han pensado quién va a mandar en el país si gana el no? Respuesta inducida para la gente. Van a mandar Albino, Merino y Carazo. Y dice que Etcétera. estabilidad económica que se le acredita al gobierno. al gobierno, pero no se le acredita al gobierno, sino a la administración pasada, el Pacheco. Que sí, que casi no hizo nada, pero dejó... No hizo nada bien, pero tampoco hizo nada mal No, técnicamente. o sea, dejó más bien las arcas bien. Decentes. Sí, sí. Es cierto que hay que recordar, y eso es muy cierto, que en esa época, 2005-2006, Estados Unidos principalmente tuvo una fuerte crisis que Costa Rica se vio en su momento afectada, pero bueno, la gente en ese momento, y como pasa mucho ahora, todo lo bueno y todo lo malo se lo achacan al gobierno, Ujú. ¿verdad? Finalmente terminaba diciendo, asimismo es muy importante fortalecer la presencia en la radio, tanto nacional como local, y en los medios rurales escritos donde tenemos grandes problemas. Hay que poner a funcionar baterías en todos los programas de opinión y mejorar la pauta publicitaria del gobierno en una serie de programas de radio conducidos por gente que tiene toda la disposición de ayudar al gobierno. Por ejemplo, y no voy a decir estos 2 nombres, ahí están escritos, pero no los voy a decir. Si la presencia del sí en radio no mejora drásticamente, esto seguirá manifestándose en nuestra debilidad en las zonas rurales. Es muy posible que los problemas que tenemos en la zona rural tengan menos que ver con el fondo de la campaña, temas mal atendidos o desatención total, y más con la forma en que la gente se informa en la zona rural, donde la radio es un medio de información muy poderoso. Ujú. No digo los nombres porque son terceros que no tienen como mucho papel y que no... Yo no sé si era cierto o Igual no. ahí está en, ¿Verdad? Entonces, en el ahí está documento. escrito. Y no, y en ¿verdad? ese momento, y tiene razón, hace que 15 años de la radio y los medios escritos tenían mucho poder. Correcto. Hoy por Ahora hoy, ya no. hoy por hoy no es un secreto para nadie que algunos... ¿Qué llega mucho a la gente popular? Pues el Facebook. Entonces usted ahora ve que lo que antes era la prensa escrita rural se ha convertido en pequeños medios de comunicación de cada Digitales, zona, ¿verdad? Que bueno, que son los que ahora se encargan como de ese papel que antes se encargaba el periódico regional. Ujú. Punto 7. Generar gran cantidad de documentación impresa sobre el TLC y sobre la oposición, apta para ser repartida. Un problema serio que tenemos quienes estamos haciendo proselitismo a favor del TLC es la ausencia total de documentación de fácil digestión, que pueda circular masivamente. Como ya he sabido, ese es un punto que él no ha desarrollado particularmente bien. En este momento tienen empapelado el país con volantes. La documentación que hay que hacer es de 3 tipos. Es cierto, yo todavía me he encontrado papeletas pegadas en algunos lugares que dicen sí, no. O sea, son papeletas que tienen 16 años.
Tres tipos. Uno, la que aclare en lenguaje muy simple algunos de los argumentos más insidiosos contra el TLC, medicinas, aguas, celulares, etc. Como parte de esto, es muy importante que algunas instituciones clave, por ejemplo, el ICE, la Caja Costarricense del Seguro Social, Acueductos y Alcantarillados y el Ministerio de Trabajo, generen oficialmente volantes que contesten en términos muy contundentes los volantes que están siendo repartidos en sus propias instalaciones por los sindicatos de esas instituciones. Lo que quiso decir aquí un poco ahí, sin comas y sin tal, es que los sindicatos estaban repartiendo dentro de las zonas de trabajo documentación a favor del no. Esto también fue muy criticado por parte del sí, y es que sí había dentro de las empresas y dentro de ciertas instituciones del Estado mucha campaña a favor del no, que tal vez no era autorizada o era de acción propia, era simplemente porque alguna persona que estaba a favor del no lo hacía. Y entonces aquí lo que él dice es, no puede ser que en estas instituciones no se haga lo mismo con el sí. Tipo número 2 de documentación que pedía don Kevin Casas en el memorándum del miedo. La que exponga los efectos de un rechazo al TLC sobre sectores o aspectos específicos. Por ejemplo, las láminas de presentación que usa Jorge Woodbridge. No sé quién es don Jorge. La que siempre, y el punto número 3, dice la que siempre cizaña sobre los líderes, motivos, métodos, financiamiento y vínculos internacionales del no. Don Kevin quería que quedara muy claro que tenían que asociar al no con movimientos que siempre han sido rechazados por la inmensa mayoría de la población costarricense. Y lo dejó claro en de izquierda, en los movimientos de izquierda y tal, ¿verdad? No solo nacionales, sino internacionales. Sí. Y finalmente no. Punto número 8. Organizar un programa sistemático de visitas a las empresas por parte de altos funcionarios del gobierno. En este momento el gobierno, explica don Kevin, en este momento el gobierno, el espacio de proselitismo más fácil de aprovechar y el que nos ofrece las mejores oportunidades es, por mucho, las empresas. Ahí hay más de 1 millón de trabajadores. Debemos organizar un esfuerzo sistemático de visitas a las empresas más grandes del país, con charlas a favor del sí, impartidas por personas de alto nivel y con documentación en la mano. Ningún esfuerzo de proselitismo es potencialmente tan efectivo como este. Y dice, idealmente, eso se supone en 5 pasos. 1. Disponer de la información de cuáles y dónde están las empresas más grandes. 2. Que la campaña contacte a los empresarios para que concedan un espacio para la charla. 3. Que la empresa envíe de inmediato una carta al Ministerio de Planificación pidiendo que el gobierno le envíe un representante para hablar del Plan Nacional de Desarrollo o de la visión futura del país o algo por el estilo. Eso, pone entre paréntesis, para cubrirnos las espaldas de cara al Tribunal Supremo de Elecciones. Don Kevin sabía que este documento, si se filtraba, iba a causar pupita. Y se filtró. Y se filtró. Esto no lo hemos dicho también. Este documento lo filtra un periódico que se llama El Semanario Universidad. Y lo divulga. Entonces, don Kevin se curó en salud. 4. Armar un programa de visitas a empresas para al menos 30 jerarcas de gobierno. Y 5. El jerarca visita a la empresa, en algunos casos acompañados por el diputado de la zona, y deja documentación. Termina en este punto diciendo, si 30 funcionarios visitan 10 empresas por semana, será posible cubrir casi 2.500 empresas en las próximas 8 semanas. Hay que dar énfasis a las más grandes y las dirigidas a la exportación. Lo que es importante en todo caso es asegurar que los jerarcas de gobierno y los diputados no anden de paseo con el presidente. Eso es una injustificable pérdida de tiempo y esfuerzo. Aquí don Kevin lee bien el tema de que se ve muy mal que que juntaran al presidente con las personas que andaban haciendo ese proselitismo. Pero lo ve importante. De hecho, aquí también vamos a tratar de salvarle un punto. Él lee muy bien el tema de la información que le están dando al trabajador. Porque cuando al trabajador o a la persona como uno de a pie, normal, le explican las cosas sencillas, las entiende, no es como que no se pueda. Bueno, verbigracias este proyecto, ¿verdad? Que nosotros hemos tratado de explicar la historia de Costa Rica lo más simple posible, y eso ha demostrado que funciona. Entonces él lee muy bien eso, lee muy bien que el trabajador, si se informa, puede cambiar de opinión.
Entonces, por eso es que tampoco era un tema tanto del miedo, era también que él entendía que la gente estaba poco informada. Punto número 9 y final. Organizar un acto multitudinario de fuerza para darle motivación a la campaña. Y explica. Existe una gran desmotivación entre quienes están a favor del TLC, desorientación por la ausencia de una campaña y en muchos casos miedo de expresar las opiniones. Hay que motivar a los partidarios del sí, hacerles sentir que la campaña está haciendo cosas, que no están solos y que somos muchos. Es recomendable organizar un acto público o un festival multitudinario. Podría ser una marcha, pero ahí casi siempre tenemos problemas, pone entre paréntesis don Kevin. Y termina como, pero la gente tiene que sentirse acompañada y motivada. Punto y final. Punto final de los 9 eslabones que dice don Kevin y don Fernando, que son los que la campaña del sí tenía que activar. Una vez más repito, este documento no lo traemos porque nosotros, como le digo, nosotros no pudimos ni votar ni nada por el estilo, ni creo que podamos cambiar la historia de lo que fue, sino para demostrar que uno, detrás de lo que nosotros vivimos día a día y de lo que nosotros creemos conocer, hay muchas cosas que están pasando detrás de nosotros y que nosotros no nos damos cuenta. Y dos, darnos cuenta también cómo desde siempre nuestra opinión ha estado siempre un poquito ahí como siendo intentada de manejar. En este caso, aparte de, bueno, del documento en sí, también trajimos en qué terminó todo esto. Este memorándum se filtra y se arma como decimos aquí, la de San Quintín en Costa Rica. Porque claro, mucha gente del sí se sintió manipulada, se sintió usada. Y mucha gente del no, pues, qué más enojada podían estar que darse cuenta que el propio jefe del país, que el propio presidente del Ejecutivo estaba siendo... Porque no se sabe, o no vamos a decir aquí si don Óscar o don Rodrigo siguieron estas ideas. Había salido diciendo que nunca había, ¿verdad? No había Porque, puesto en práctica nada, pero bueno, saber, no sabemos, ¿verdad? Nosotros no podemos decirlo sí o no porque tendríamos que sentar aquí a don Rodrigo a don Óscar y decirle, a ver, háblenos de esto, ¿verdad? Sería increíble, pero sí es como para darnos cuenta de que tanto el sí como el no llegaron al límite, ¿verdad? En este caso, pues se trajo el memorándum del miedo, pues porque es un documento muy de fácil acceso, muy comprobable y que sobre todo tuvo vía judicial, que es lo que vamos a hablar ahora. Pero el no, pues también hizo su parte, ¿verdad? Los que estábamos ahí veíamos cómo el no también empezaba a infundir miedo en la gente sobre lo que iba a pasar o no. Porque, bueno, cada uno utiliza... Cada uno con sus ¿verdad? Intereses, ¿verdad? Defendiendo los intereses que Correcto. tenían. Le hay que recordar que él no defendía, sino que sus puntos más de más conflicto era el tema de la apertura de seguros, la apertura de las telecomunicaciones, que eran las más importantes hasta ese momento. Sí, o sea, todo el Y resguardo del monopolio, del lo Estado que existía antes, que era que el monopolio de los seguros, el monopolio de las telecomunicaciones lo tenía el Estado, y bueno, que al la final se apertura abrió. Comercial, ¿verdad? Correcto, y la capacidad de muchos aranceles Uh-huh. fueron cambiados para estimular la importación y exportación de productos con Estados Unidos. Hay que también, ahora lo hablábamos fuera de que todos los países que negociaron este tratado lo aprobaron desde sus respectivas asambleas legislativas, sus congresos, correcto. Solo nuestra aprobación se vio llevada a un referéndum para aprobar una ley. Todos los ¿verdad? países centroamericanos y con República Dominicana lo Y hicieron así. vamos a hablar un poquito sobre ese asuntito. El Tribunal Supremo de Elecciones, después de una recolección de firmas, convoca, porque es el Tribunal Supremo de Elecciones el que puede convocar un referéndum. Eso no lo puede convocar ni el presidente, ni los diputados, ni los jueces, ni los magistrados. Solamente el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Cuántos son? ¿Como 100,000? ¿O depende de la población? Me parece que será mucho más. Me parece que esas podían ser tal vez hasta... Tal vez pero el dato está por ahí. Creo que hay un porcentaje, Pero depende de la población. tiene que ser un por ahí. porcentaje del para ese, padrón. no sé, creo que eran 100,000, no me acuerdo. En este contexto, se lee acá, el Semanario Universidad publicó un documento privado llamado el Memorándum, redactado por Kevin Casas Zamora
y el diputado Fernando Sánchez Campos de la entonces Liberación Nacional por Heredia, que estaba dirigido al presidente y vicepresidente, ¿verdad? El documento fue sustraído ilícitamente de la cuenta de correo electrónico del presidente de la República y entregado a la prensa. El contenido del documento generó una fuerte reacción pública y la condena de diversas personalidades políticas y académicas, tanto de quienes estaban a favor como en contra del tratado. Entonces, quedamos acá en que el correo del presidente se ve vulnerado y pues sacan el documento y lo filtran. Esto también no se supo en ciencia cierta quién realizó dicha acción. ¿Cómo lo hicieron también? Porque Lo que sí es cierto es que llegó a la tal vez redacción. alguien de adentro, siento yo, porque ahí entonces... Correcto, no sé. ¿verdad? Porque el contexto más importante es que el Partido de Liberación Nacional, este era el primer, como la primera ruptura importante, porque dentro del propio partido habían distintas posiciones. Los otros partidos, los partidos de izquierda o algunos partidos, Acción Ciudadana, sí, PAC. correcto, los del centro tal, estaban todos decididos por el no. Estaban sólidos en el no. Entonces, hubo un momento que es cuando es el contexto en el que sale este documento, en el que el no se presentaba como un formidable ganador. Ujú. Como bien lo leen, más por la inacción del sí que por las virtudes, ¿verdad? Poco después, el día 28 de septiembre de 2007, un informe de la Auditoría Interna del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, llamado Mideplan, absolvió de toda responsabilidad a Casas por cualquier presunto uso inadecuado de fondos públicos para elaborar o ejecutar el contenido del memorándum de la campaña del TLC. Básicamente, don Kevin pudo haber hecho esto un sábado cualquiera y no estaba trabajando. Pudo hacerlo con su computadora propia, con su propio internet, con sus propias cosas y básicamente no había tenía forma. cómo probarlo. No había forma. También importante, de ahí, que don Kevin renunció el 22 de septiembre del 2007 Correcto. a la vicepresidencia. Él renuncia cuando se Se filtra todo esto, Ajá. ¿verdad? Y, Entonces, y es que fue muy importante también porque era como... y asume Laura Chinchilla, si no me equivoco. Ok, ese está bueno. Doña Laura Chinchilla, que a la postre se convierte en la primera presidente, ¿verdad? Mujer de nuestra historia. Continúa y dice unos meses más tarde, el 30 de mayo de 2008, el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica también absolvió de toda responsabilidad a Casas por supuestas faltas electorales derivadas del memorándum. Bueno, don Kevin en el propio documento deja claro que él conocía la reglamentación Claro. y pues él se curó en salud. El tribunal argumentó que el documento fue escrito en pleno ejercicio de la libertad de expresión de sus autores, que se trataba de un documento privado no destinado a la circulación masiva y que no existía evidencia alguna de que su redacción hubiese ocasionado un daño a terceros. Completamente cierto, es decir, lo que dicen es Sí, completamente ahí. cierto. Nada Así que decir es. en esa resolución. Que fue ético, ¿no? De ahí. Aquí ya Cada habría uno que irnos a juzgará. la parte de qué cree. Ajá. Y ya es muy personal, por eso es que nos interesa tanto leer los comentarios, porque nosotros podemos tener una posición, pero la persona que sentemos aquí va a tener otra. Exacto, Entonces, por eso son nos encantaría perspectivas. leerlos ahí. Porque esto raya con lo ético. Era para una persona que Era veía como que el sí. sí era la solución, llegar a esto ¿Estaba bien o ¿era estaba mal? necesario? Sí. Bueno, eso es lo que queremos leer. Luego sería que no existía. Estas conclusiones fueron ratificadas por una resolución del Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, de Goicoechea, el 6 de marzo de 2009, con ocasión de una denuncia que presentara en contra de Casa Zamora el diputado Óscar López Arias del Partido Accesibilidad Sin Exclusión por la provincia de San José, por los delitos de coacción y tráfico de influencias. Don Óscar López, Nuestro amigo. nuestro amigo que lo entrevistamos hace un tiempito, don Óscar denuncia penalmente a don Kevin Casas por dos delitos que son coacción y tráfico de influencias. Básicamente, coacción es obligar a la gente a hacer algo con base en miedo, en amenazas, en fuerza física, tal. Y el tráfico de influencias, que es pues utilizar básicamente el fuentes poder políticas, tiene en ese ¿verdad? momento. Correcto. Aprovechándose de su posición de poder, que la gente tome decisiones. Exacto. El juzgado no encontró mérito alguno para procesar al acusado, advirtiendo que se trataba de un documento privado, sustraído ilícitamente y que no existía evidencia de que se hubiera ejecutado acción alguna para ejecutar los contenidos. Hay una teoría que se llama la teoría de la naranja podrida o la fruta prohibida, que dice que cuando la primera prueba de un caso se tomó ilícitamente, se va a caer todo el caso.
Básicamente aquí pasó eso, a la prueba principal haberse adquirido de una manera muy ilegal, porque de hecho ese delito incluso se modificó y ahorita está modificado porque acceder a un correo ahora es un delito mucho más grave que en ese tiempo, pero que bueno. Lo que dice básicamente el juzgado es que se basa en lo mismo. Era un documento privado, pues es cierto, don Kevin se lo manda a personas que hasta podrían ser perfectamente sus amigos de fin de semana, ¿verdad? Porque todos son del mismo partido y tal, o sea, perfecto. Y pues, correcto, no hay pruebas reales de que esa documentación se haya utilizado, ¿verdad? No hay pruebas. Que lo puso en práctica, ¿verdad? No es como que todo lo que haya estado ahí escrito realmente sucedió, sino como que, bueno, no hay pruebas y tienen toda la razón. Algunos tintes, ¿sabes? ¿Verdad? Ahí, pero... Finalmente, el 10 de agosto de 2009, el Tribunal de Ética y Disciplina del Partido Liberación Nacional absolvió a Casas de cualquier falta y responsabilidad por lo sucedido, al estimar que el documento en la base de la anuncia fue obtenido ilícitamente. Vamos a lo mismo. En este caso, pues, el Partido Liberación Nacional y su Tribunal de Ética y Disciplina, pues, no nos incumbe mucho mencionarlo porque no tenemos ni la más remota idea de qué reglamentos tendrán, pero lo cierto es que podemos ver como una de las principales, hierros o principales cosas que motivó a que no hubiese ningún tipo de sanción es que fue adquirido ilícitamente. Y eso es algo que nosotros, incluso cuando lo trajimos aquí, lo trajimos sabiendo eso y quisimos dejarlo muy claro. Y es que este documento es cierto que en ningún momento se intentó hacer público y que claramente como fue adquirido fue de las peores formas de adquirir un documento, pero son los riesgos que se corren de la función pública. Cuando una persona está en la función pública, tiende a estar en una posición muy desventajosa con tal. Ahora bien, vamos a dar una pequeña opinión en este final de aquí del episodio de hoy, muy personales. Y estas opiniones van a ser, y quiero que quede aquí claro, muy personales de lo que opinamos, de lo que opina Luis y de lo que opina Gabriel. Y por eso volvemos a pedir que en los comentarios dejen sus opiniones. Porque bueno, nosotros hemos visto que la situación de esto es eso, ¿verdad? El sí definitivamente ha traído muchísimas cosas buenas a Costa Rica. Sí. Los que hemos podido crecer viendo la apertura de telecomunicaciones, mucha gente lo sabrá. Seguros. Mi papá tuvo que hacer horas fila fuera de un ICE para poder tener la primera línea GSM del país, que mi papá todavía tiene ese número. Horas. Ahora uno lo compra en cualquier supermercado. Y hasta se lo venden ahí en la calle. Y es cierto que también viéndolo, correcto. Sí. Y viéndolo desde otro punto de vista, el Instituto Costarricense de Electricidad, mediante su marca Colby, que es la que ejerce esa parte, ¿cómo mejoró? Es que se mordieron porque ellos no tenían competencia alguna, entonces dicen, sí, yo solo tiene que hacer esa fila de 7 horas para conseguir un SIM. Y si no la hace, no lo vas a obtener. Jodió. Entonces, al enterar todas estas otras telecomunicaciones extranjeras, de ahí ellos tuvieron que idear una forma de retener a ese público que ya tenían, y ahí fue donde prácticamente se espabilaron y sacaron esa marca Colby, y ahora compite libremente. Y también, ¿quién fue en ese caso específico el más beneficiado? El consumidor. Claro. El consumidor, exacto. Porque al final se demostró que el ICE podía competir y honestamente los que ahora pues tenemos la posibilidad de toda esta accesibilidad a telecomunicaciones es gracias realmente también a eso. Otro punto que se vio también muy beneficiado fue la ruptura de los monopolios que tenía el Instituto Nacional de Seguros, que pudiesen llegar aseguradoras extranjeras, que no digo que todas sean el santo grial, porque uno lee cosas de todo tipo, pero es cierto que nos den la posibilidad de escoger fue muy importante. Está además, ¿verdad? Y esto tal vez es algo que en algún momento podemos tratar de hacer, y sería bonito un debate ya con personas que tal vez estuvieron inmersas en esas campañas. Ojalá. Para que hablaran, ¿verdad? Porque como les digo, nuestra opinión, pues poco. Sí, nosotros no estuvimos muy involucrados en eso. Yo tenía 11 años, Luis tenía Yo tenía 15 y me acuerdo que lo más que hacía era agarrarme con mis profesoras en el colegio, porque de ahí ellas estaban en una posición contraria a la mía, y es muy cierto lo que dicen, era completamente visceral. Ya uno simplemente tiraba por tirar, como está pasando ahorita y como va a pasar siempre. Sí. Pero también la parte de que sí había ya conflicto en el país. Mi papá en ese momento
trabajaba para una institución de gobierno y él él sí sintió la presión de los distintos movimientos. Y yo creo que al final de todo esto nos deja una enseñanza, tal vez, si podemos llamarla así, y es que nosotros tenemos que tomar nuestras propias decisiones y que nuestro criterio, esto creo que es como la mayor moraleja. Informadamente, en lo posible, ¿verdad? El memorándum del miedo nos demuestra que como costarricenses tenemos que estar informados. Tenemos que educarnos con las mejores formas posibles. ¿Para qué? Para que cuando fuerzas externas quieran hacer variar nuestra opinión prevalezca. Nosotros, bueno, Gabriel creo que lo dirá, ¿verdad? Bueno, Gabriel estudia para ser profe. Y una de las cosas que nos dicen aquí mucho es que esto en el cole no nos enseñan. Bueno, a veces hay que ir por afuera. Aquí estamos. A veces hay que escuchar estos podcasts. Yo sé que mucha gente que escuchará este episodio no tendrá idea de esto. ¿De qué era? Sí. O tal vez lo ha escuchado. Lo hemos hablado en la página, de hecho. Sí, y siempre que lo hemos hablado en la página, siempre hay como una comunidad, o siempre la comunidad deja claro que a veces esto, yo creo que este es el caso perfecto del fin justifica los medios para el grupo del sí. Claro. Hicieron literalmente hasta lo imposible para lograrlo. Y bueno, se logró. Ganaron. Sí. ¿Y quién les dará la razón? La historia. Sí, al final, como lo hablábamos, salieron las telecomunicaciones, los todos seguros, los países. también aumentó muy poco, sí. Aumentó las exportaciones y demás. Que obviamente aumentó la desigualdad. Igualmente ya iba a aumentar. O sea, se aprobase o no, igual iba a aumentar. Entonces, así estamos en Costa Rica. Ahora sí, claro, y que también, digamos, la no aprobación, porque esto sí hay que ser muy honestos, es que la desigualdad es el gran problema que hay en todas las sociedades. Sí. La desigualdad es lo que hace que una persona se pueda educar más que otra, que tenga más oportunidades que otra. Pero la desigualdad siempre va a estar. Es claro que la apertura comercial beneficia a ciertos sectores, sí, pero es cierto que también tenemos que decirlo, pensar ahorita en qué pasaría si todas esas empresas de telecomunicaciones no estuvieran, pues hasta en el tema empleo y tal. Internet, todo. Y que también es cierto, don Oscar decía que íbamos a cambiar las bicis por carros y que los Hyundai por Mercedes. No BMW, ¿verdad? Todavía. Don Oscar, sigo esperando mi BMW, mi Mercedes, pero le agradezco no tener que hacer 5 horas por fila por un teléfono. Entonces eso es muy importante porque al final las telecomunicaciones... Yo siento que las telecomunicaciones fueron el punto de inflexión en que la gente ahorita no... es como, bueno... Ahora bien, también quería mencionarlo y es... nos demuestra que la polarización en temas políticos siempre va a existir. Y que la desinformación es la que puede variar un resultado. Por lo que siempre, incluso nosotros traemos esta información aquí, vamos a dejar ahí en la información el documento para que lo puedan ver, léanlo para que vean que lo que estamos diciendo aquí fue 100% textual y creen su propio criterio. Por favor, eso es lo que nosotros queremos tal vez dejar por favor, la tarea para la próxima semana. Por favor, crear un criterio, una opinión y pónganlo en los comentarios qué opinan sobre el tema. Y sobre todo, crear una opinión propia. No se dejen llevar por lo que leyeron en Noticias Tal o en Informatal, sino en lo que ustedes ven, comprueban. Tampoco confíen en que si estos dos les dicen que A es A, no, vayan y revisen que A es A. Y cuando vean que A es A, nos da like y se suscribe. Y no, bueno, poco más que agregar. Agradecerles muchísimo a las personas que estuvieron aquí. Sí, que se quedaron hasta el final, que están pendientes del YouTube, ¿verdad? Y el Spotify, donde estamos viendo estos capítulos. Estamos muy contentos de hacer todo esto, la verdad. El apoyo que han tenido los videos y todo es bastante bueno. Y no queda más que decir que se suscriban, si no todavía no están suscritos. Que le den like, que eso ayuda mucho. Que comenten, sobre todo, muy importante. Que nos sigan también en Spotify. Y ya si quieren ayudar de otra manera... pueden compartir el contenido con personas que ustedes creen que les vaya a gustar. Y también ahora en YouTube activamos la modalidad de poder hacerse miembros. Entonces, por 600 colones al mes,
Que es nada. Que es nada, es una coca ahí con una ranchita. Al mes, 600 colones. A nosotros nos ayuda para seguir haciendo este contenido. Tienen la posibilidad, ¿qué beneficio le da eso? Aparte de ayudarnos, ¿verdad? Tienen la posibilidad de ver los capítulos antes de que se estrenen, ¿verdad? También van a tener un símbolo, que es el pajarito que tenemos, que es de nuestro logo. Depende del mes que estén suscritos, ¿verdad? La cantidad de meses les va a ir cambiando. Van a tener respuestas más anticipadas. Y también acceso al chat, un chat privado que hay en YouTube. Y por si ya tienen algunas preguntas como personalizadas, uno los puede leer más rápido, digamos, o la respuesta es mucho más rápida. Exacto. Y sí, eso sería. Muchísimas gracias. Nos ayuda mucho. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. También agradecerles si comentan a quién le gustaría ver aquí sentado, que entrevistáramos, que nos cuente su historia. Y listo. Muchísimas gracias. Pura vida, nos vemos. Hasta luego.